Por aquí tenía configurando la tablet porque iba a resolver un ejemplo de lo que vamos a ver hoy día. Ya, vamos viendo, porque hoy día es un tema bien simpático, que es bastante práctico por lo demás, con respecto a las máquinas de inducción, porque nosotros habíamos revisado, o hemos revisado hasta ahora, el circuito equivalente de las máquinas de inducción, circuito equivalente monofásico, y a partir del circuito equivalente monofásico podíamos sacar una serie de eh, indicadores de rendimiento de la máquina. Eficiencia, torque útil, torque electromagnético, curva torque-velocidad, dentro de otros cuantos. Y ese circuito equivalente, yo les decía, es lo que permite determinar el comportamiento de la máquina en, ojo, en estado estable, en régimen permanente, y yo les daba los datos de resistencia de rotor, resistencia de estator, reactancia magnetizante, reactancia de estator, reactancia de rotor, y se suponían como valores conocidos. Entonces lo que viene ahora es, si es que ustedes tienen un motor de inducción que no conocen cuáles son sus parámetros del circuito equivalente, ¿cómo lo sacan? ¿Cómo sacan esos parámetros? ¿Cómo puedo modelar la máquina y obtener su curva torque-velocidad sin tener que medirla? Sin tener que medir punto a punto a cada valor de torque y conectarla, acoplarle una carga que tenga un cierto torque, y aumentando el torque a la carga, si es que tuviera una carga que yo pudiera controlar, el torque que necesita, entonces ir registrando el valor de velocidad o deslizamiento que se registra a cada uno de los puntos, con las consecuencias que eso puede traer al motor. Entonces la pregunta es, el circuito equivalente, ¿cómo puedo yo modelarlo? ¿Cómo puedo obtener esos parámetros de resistencia y reactancia a través de ensayos más sencillos? Y entonces esa va a ser una de las respuestas que vamos a responder hoy, que es justamente el segundo punto que aparece aquí, que es de estimación de parámetros del circuito equivalente a partir de ensayos. Y antes también hacerles un breve repaso sobre las clases de diseño de los motores de inducción. Cuando se vayan a comprar los motores de inducción tienen cierta clasificación. Y esa clasificación depende de cómo es su curva característica torque-velocidad. Y los gringos tienen su sistema de clasificación, que se le llama los NEMA, o motores NEMA, que viene de las siglas NEMA, que ya vamos a ver qué significa, y tiene su contraparte europea. Entonces vamos parte por parte. Primero, estos que son los clases de diseño de motores eléctricos. Cuando se vaya a comprar un motor, los motores normalmente se agrupan en clases, que es lo que aparece aquí, dado que los motores de inducción son diseñados, construidos para cumplir una cierta característica, para cumplir un cierto perfil de la curva torque-velocidad. Y depende de cuál sea la característica torque-velocidad o la curva torque-velocidad de ese motor, se pueden agrupar en distintas clases. Y las clases, por ejemplo, según NEMA, lo que aparece aquí, pueden clasificarse en tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. También existe, por si alguien quiere buscar, el tipo F, que el tipo F es un motor bien particular que tiene una muy baja corriente de partida, pero muy bajo torque. O sea, son unos motores bien especiales. Pero estos son los cuatro típicos que se deberían encontrar a nivel de industria y, como digo, este es un ente, una asociación o un instituto que creó esta clasificación americana, pero también tiene su contraparte o tiene su competencia europea, que es la IEC, y ahí tiene otros nombres. En vez de ser A, B, C y D, los llaman los motores H, los motores N, y tienen otros nombres, otras clasificaciones. ISH, ISN, etc. Entonces tienen su propio nombre, pero se refieren más o menos a estas mismas clasificaciones que les quiero mostrar a continuación. Entonces, el NEMA A, o diseño clase A, es el típico motor que nosotros hasta ahora hemos analizado. O sea, una curva torque-velocidad que tiene un torque de partida moderado, que tiene un torque máximo bastante grande y que tiene una zona bien acotada, estable, tal como se ve en esta figura. Entonces dice, tal como se menciona aquí, corresponde a un diseño estándar, el que siempre típicamente se va a encontrar, 2, 4 polos, hasta 6 polos,
con un torque de arranque, podríamos decir normal, que va entre 1,5 a 1,9 veces el torque nominal. Acá este eje, que es el eje vertical, está marcado en porcentaje del torque nominal, no en newton metro. Por lo tanto, acá ustedes van a tener el torque nominal. Por acá más o menos es lo que se espera de que el motor desarrolle en su operación a plena carga. El deslizamiento nominal es menor al 5%, que es lo que yo les decía, 2, 3, 5%. Y el torque máximo es aproximadamente 2 a 3 veces el torque nominal y se presenta también a bajos deslizamientos. 15%, 20% de deslizamiento es lo que máximo que se podría llegar a tener el torque máximo. ¿Cuál es el gran inconveniente que tiene la clase A? Y que finalmente es el inconveniente que tienen los motores de inducción, gran parte de lo que se tienen por lo menos acá en Chile, es la alta corriente de partida, que es entre 5 y 8 veces la corriente, aquí está mal, la corriente nominal. 5 y 8 veces la corriente nominal. Corriente en estado estable a plena carga, con toda la carga que normalmente está el motor concebido para poder trabajar 24/7, ahí va a estar consumiendo una cierta corriente. En la partida puede llegar a consumir 5 a 8 veces esa corriente. Aquí voy a corregir, voy a resubir esto, corriente nominal, 5 a 8 veces la corriente nominal. ¿Cuál entonces va a ser el lema B? El lema B es un poco la solución a este problema desde el punto de vista del diseño, más allá de que nosotros ya sabemos que mediante control de la curva torque-velocidad, ya sea por disminución de tensión, por variación de resistencia rotórica, que sería aplicable en este caso, esa pregunta para ustedes. ¿Yo podría aplicar el control por resistencia rotórica en un lema A para solucionarle el alta corriente de partida? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Se puede aplicar el método de variación de la resistencia rotórica para poder controlar este tipo de motores, los NEMA A, para solucionar este Sí. inconveniente? ¿Sí? No, esos son jaulas de ardilla, no se puede. Así es. Estos son jaulas de ardilla, por lo tanto, no se tiene acceso al rotor. Recuerden que el método por variación de resistencia rotórica solamente se puede aplicar a aquellos motores a las que yo puedo acceder al rotor para poder conectar estas resistencias. Esos son los motores de inducción de rotor bobinado, que tienen el sistema de conectores y los anillos deslizantes sobre los cuales yo puedo conectar resistencias extra. Acá, todos estos motores, y bueno, aquí me falta explicar, pero cosa de que quede claro, los motores NEMA son todos motores de jaula de ardilla. Los NEMA A y los NEMA B son de jaula simple o de una sola jaula de ardilla, mientras que los tipos C y D, ya los vamos a ver, son de doble jaula y son mucho más robustos y tienen características más especiales. Entonces, lamentablemente, a pesar de que sería excelente poder hacerlo, no se puede aplicar el método de variación de resistencia rotórica, puesto que no se tiene acceso al rotor en todas estas clases de motores, de la A a la D, y la F tampoco. Entonces, para poder yo controlar el bajo torque de partida y la alta corriente de partida, tengo que hacerlo o mediante variación de tensión de armadura, variación de tensión en los terminales de estator, la manera más simple, siempre y cuando tenga un perfil de carga que me lo permita, o bien tener un variador de frecuencia y entonces tener que operar esto a frecuencia más baja, flujo constante, para poder entonces sacar a la carga de reposo a una baja frecuencia, con bajo valor de tensión y por lo tanto un bajo valor de corriente. Acá no se puede solucionar por resistencia rotórica estos problemas. Entonces, por eso, por esa razón en particular, es que se creó el NEMA B. Que el NEMA B es un motor muy parecido al tipo A, tienen un torque de arranque nuevamente normal, muy parecido de hecho al NEMA A, como digo, con valores similares a los motores mencionados anteriormente, pero con una menor corriente de partida. Tiene una corriente de partida un 25% menor, y eso por supuesto radica en la construcción de la jaula, que la jaula entonces va a tener una resistencia equivalente un poco más alta, y dentro de un montón de parámetros geométricos que se varían. El torque máximo que pueden desarrollar es cercano al de 2 veces el torque nominal, que más o menos lo que se ve aquí, pero lógicamente va a ser menor al del NEMA A. El NEMA A tiene un torque máximo mayor.
y por lo tanto pues, también tiene esos los otros inconvenientes de la corriente partida, etc. Nuevamente operan también a deslizamientos menores al 5% a plena carga, sigue siendo valores 2, 3, 5%, y que actualmente han reemplazado en una gran cantidad de aplicaciones al diseño clase A. Son un poco más caros, por supuesto, pero han ido reemplazando justamente para poder paliar en parte el problema de la corriente de partida. Que la corriente de partida en sistemas industriales es particularmente complicado porque echa abajo las protecciones. Si tienes motores arrancando o parando o frenando y volviendo a encenderse, o justamente cuando tienen que encenderse las maquinarias cada cierto tiempo, tener que encender todos los motores al mismo tiempo hace que todo esto esté consumiendo más de 5 a 7 veces la corriente nominal. Eso significa que está consumiendo 5 a 7 veces en el arranque la corriente en la que normalmente debería estar operando 24/7. Entonces, ¿cómo vas a hacer un esquema de protecciones con protección de sobrecorriente, por ejemplo, si es que no sabes cuál es el valor de corriente el que tienes que proteger? ¿Cuál es el valor de corriente que habría que tomar? ¿El de el régimen permanente? Porque claro, si yo tengo la máquina funcionando en régimen permanente, voy a estar consumiendo corriente nominal. Pero si por A, B o C motivo los motores empiezan a tener que desarrollar más carga, van a tener que consumir más corriente y eso va a aumentar ligeramente el consumo de corriente. Ya en vez de ser, por ejemplo, 100 amperes por línea, van a ser 200 amperes por línea, 250 amperes por línea, pero siguen siendo 2 veces la corriente nominal. Y ya esa es una operación indeseada. Entonces, ¿cómo le digo al esquema de protecciones? Quiero que me protejas de la sobrecorriente, que los motores no les pase nada, que no sigan aumentando tanto el valor de corriente, si es que yo no lo necesito, necesito una operación en este rango, y la corriente de partida es 7 veces la corriente nominal. Entonces, ¿cómo hago compatibilizar la corriente en régimen permanente con la corriente de partida? Entonces, eso es complicado. Lo que sí puede hacerse es ir encendiendo, que es lo que se hacía antiguamente, ir encendiendo los motores de manera sincrónica. O sea, uno primero, después echaban a andar el otro, después echaban a andar el otro, y así. Entonces, cada uno iba 7 veces la corriente nominal hasta que llegaba al régimen permanente. Llegaba al régimen permanente y se encendía el otro. Ahora, eso en la actualidad ya no, sino que lógicamente la corriente de partida se tiene que controlar. Bueno, el NEMA B viene a solucionar parte de esos inconvenientes, la corriente de partida es más baja, podríamos decir 3 a 5 veces la corriente nominal, no digamos que soluciona tanto problema, pero algo es algo. Este sería el NEMA B. El NEMA C es muy curiosa la curva torque-velocidad y por lo tanto no se puede modelar de la forma que nosotros lo venimos haciendo. Que nosotros tenemos la típico, al principio la rama serie, que es resistencia de equivalente de stator, tenemos después la reactancia de stator, la rama magnetizante, resistencia de rotor, reactancia de rotor y la resistencia electromagnética. Esa manera no permite, o sea, de esa manera el circuito equivalente no se permite poder determinar esta curva torque-velocidad. Hay que hacer algunos ajustes que, bueno, en este curso no es necesario que los veamos porque son muy, muy específicos, pero sí, si a alguien le interesa, después el circuito equivalente tiene que ser levemente diferente para poder tener en cuenta este comportamiento que se tiene aquí. O sea, se tiene una doble pendiente negativa. Y el NEMA C viene a solucionar aquellos inconvenientes que se tienen con los motores que necesitan alto torque de partida. Por ejemplo, si es que se tienen grandes cargas con curva torque-velocidad que dependen inversamente de la velocidad. Que ahí me parece que usted, alguna de las preguntas yo les hice, que qué ocurre si es que es posible tener cargas cuyo torque vaya disminuyendo a medida que la velocidad va aumentando. Entonces puede que hayan, o sea, de hecho, ahí le hago un spoiler, hay cargas que a medida que va aumentando su velocidad, el torque que necesitan va disminuyendo. Pero el torque al inicio es muy grande el que se necesita y este tipo de motor es ideal para ese tipo de aplicación. Entonces, el diseño clase C dice se tienen un torque de arranque alto, muy alto, 2,5 veces aproximadamente el torque nominal. Aquí tenemos 2,6, 2,7, con corrientes bajas, en general son corrientes bajas. Operan con deslizamientos menores al 5% también, 2, 3, 5%, digamos, el torque nominal.
o el deslizamiento nominal, podríamos decir. El par máximo es ligeramente mayor al diseño clase A. Entonces aquí, ojo, que aquí pareciera ser, tal como se ve aquí en esta figura, que el torque máximo es menor al que ejerce el NEMA A. Si es que nosotros lo vemos así, como porcentaje del torque nominal, claro que sí es más bajo que el NEMA A, pero si lo miramos en absoluto, es decir, el torque real que ejerce el motor, son bastante más altos que los NEMA A. Tienen un mucho mayor torque y una mucho mayor potencia también. Estos motores se construyen con rotores de doble jaula, y por lo tanto son bastante más caros que los diseños de la clase anterior, y esa doble jaula es lo que también supone un desafío para poder modelarlo. Y se utilizan, tal como les dije anteriormente, en carga donde se requiere un alto torque de arranque, diseño clase C. Doble jaula es lo que permite todo esto. Y están finalmente los NEMA D, que son unos monstruos, y tal como se ve aquí. Es como si tuviéramos un NEMA A con esteroides, doble jaula, y que le pusieron resistencia rotórica para que el torque máximo se ocurra deslizamiento muy, muy alto. Son, como digo, son unas bestias de motores los NEMA D. Desarrollan un torque de partida muy alto, 2,75 o incluso más el torque nominal, va a depender del NEMA D. Hay NEMA D que llegan a 4 veces el torque nominal fácil en la partida, a una muy baja corriente de partida, porque la resistencia rotórica equivalente también es muy alta. Y presentan un alto deslizamiento nominal. Lógicamente aquí se ve que la pendiente de esta curva es bastante menor en valor absoluto, por lo tanto el deslizamiento nominal al que operan estos motores es bastante más alto. La eficiencia es bastante más baja también. Estos motores son utilizados en cargas con inercias muy altas y en donde se requiere un muy alto, y repito, muy alto torque de partida. Estos son motores heavy duty para aplicaciones bien específicas, los NEMA D. Son bien gordos estos motores. Entonces, esta parte de acá yo se las menciono porque es útil de repente que salirse un poco de la teoría pura y dura, circuito equivalente, que la reactancia, resistencia, corriente y vale, e irnos un poco a lo que podría llegar a aplicarse. Ustedes van a recibir un motor y van a decir, ah, este es un clase A, ah, este es un clase C, este es un clase D. Bueno, si es que me conocen un clase D, me mandan una foto, porque yo conocí uno o dos motores clase D nomás, en vivo, y eso es bien simpático. Pero bueno, si alguien llega a encontrarse en la industria con un NEMA D, me manda foto. Pero estos son los que se pueden encontrar. Normalmente van a oscilar entre A, B y C, y A y B, sobre todo el A, es muy, muy común encontrarlos en la industria. Muy común, porque son los más baratos. No les voy a decir, no les voy a mentir tampoco porque sean los más eficientes, ni mucho menos, eso es porque son los más baratos. NEMA A los encuentran en todos lados. NEMA A y NEMA B son, incluso el NEMA D se pueden modelar como lo estamos viendo nosotros con el circuito equivalente. Ya el NEMA C, como le digo, necesita tener un poco más de juego ahí con el circuito equivalente. ¿Y qué más? Porque esta parte, algo más le quería mencionar con respecto a los NEMA. Ah, bueno, si a alguien más le interesa, puede revisar también la contraparte IEC, que los IEC, como digo, es lo mismo, solamente que le ponen otras letras, como para llevarle la contra a los gringos, los europeos, hicieron su propio sistema de clasificación. Pero bueno, hay otras cosas que entran en el juego en el IEC como la eficiencia. La eficiencia es un punto clave en los del IEC. Entonces, ahora es donde viene esta parte que es la de estimación de parámetros de la máquina de inducción. O sea, ya habíamos visto estas clases en A, B, C y D, la mayoría de los ejercicios que vamos a trabajar en motores de inducción y que hemos visto hasta ahora y que han visto hasta ahora, incluyendo el de la tarea, incluyendo el de la guía, incluyendo el del certamen, van a ser probablemente NEMA A y NEMA B. En ese rango nos estamos moviendo. Ahora, como les dije, ese circuito equivalente que nosotros hacemos, que nosotros definimos y describimos cada uno de los términos, ¿cómo se obtienen esos parámetros? ¿Cómo se obtiene la resistencia equivalente por fase de estator? ¿Cómo se obtiene la resistencia equivalente por fase de rotor? La reactancia de estator, la reactancia de rotor, la reactancia magnetizante, ¿cómo se estiman las pérdidas por Rossi de estilación? ¿Cómo se estiman, por ejemplo, las pérdidas en el fierro para dejarlas al final, en el diagrama de pérdidas y en el largo, etcétera? Entonces,
Hay una serie de ensayos, una serie de pruebas que se pueden hacer sobre una máquina de inducción para poder obtener esos parámetros. Si ustedes reciben un motor, les dicen, aquí está, modélelo, vea cuál es la curva torque-velocidad, ver si es que se puede conectar a lo mejor una carga de este tipo, si es que lo podemos diseñar para algún sistema, cuál es la corriente que va a necesitar, la eficiencia que va a desarrollar, más allá de que el dato de placa, algo de información ya nos da. Pero si nosotros queremos, no sé, modificar, por ejemplo, su curva torque-velocidad o acoplarlo a un variador de frecuencia, necesitamos tener la información de sus parámetros del circuito equivalente, por ejemplo. Entonces, acá yo les voy a mencionar las tres pruebas principales que se hacen, que son la prueba DC, que es para poder sacar resistencia de rotor, la prueba o ensayo de vacío, que es para poder determinar la rama serie, resistencia equivalente de las pérdidas en el fierro, roce de ventilación, etc. Y por último, la prueba rotor bloqueado. Esa es bien simpática hacerla en vivo, porque requiere de un poco de cuidado. Entonces, partamos por esta, que es la prueba de C o la prueba de ensayo en corriente continua, que sirve para poder determinar, nuevamente, aquí debiera decir resistencia de estator. Estator. Todo esto lo voy a cambiar terminando la clase para subir el PDF. Bueno, ya está arriba, pero voy a modificarle estas cosas. Aquí yo estoy haciendo unos esquemas que son los siguientes. Acá están las tres fases del motor. Fase 1, o sea, fase A, fase B, fase C, fase 1, fase 2, fase 3. Y a estas fases yo voy a tener, o por acá, acceso o conexión, posibilidades de poder conectar cosas. Vamos a suponer que están conectados en estrella. O sea, que los devanados de estator están conectados en estrella, tal como se ve aquí. O sea, están cortocircuitados los tres fases en uno de los extremos al interior de la máquina, y yo solamente por fuera voy a tener acceso a estos tres terminales. Entonces ustedes tienen que imaginar si yo tengo mi máquina, yo tengo mi motor, acá arriba tengo la bornera, y en la bornera tengo tres terminales en los que yo puedo conectar cosas. Cada uno corresponde a una de las fases, A, B y C, tal como se ve aquí. A, B y C. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esto? Primero, con el motor detenido, quieto, se aplica una tensión DC, vale decir tensión en continua, a los terminales de estator. Acá, tal como se ve aquí. Bueno, y estas cosas circulares son medidores. Pero lo que se hace es los terminales A y B, por ejemplo, yo les conecto una fuente de tensión continua. Como les inyecto una tensión continua, entonces no se van a inducir ni corrientes ni tensiones en rotor. ¿Por qué? Porque en corriente, o sea, para poder pasar al rotor, necesito tener un campo magnético rotatorio, o en general, si es que lo vemos como un transformador, necesito tener corrientes y tensiones que varían en el tiempo, porque de esa forma se van a inducir tensiones y corrientes en el rotor. Entonces, si yo aplico tensión DC, el rotor prácticamente no existe. Estoy conectado solamente en estator y de ahí no paso hacia el rotor. ¿Por qué? Porque la tensión es DC, no hay campos que estén variando en el tiempo, la corriente y la tensión no está variando en el tiempo, por lo tanto no se induce nada en rotor. Y entonces, al yo conectar esa fuente de tensión continua a dos de los terminales, yo voy a poder medir corriente y por supuesto tensión, porque es la que yo estoy aplicando, a esa zona, a esos dos terminales. Y si ustedes se fijan, se forma un loop cerrado entre dos fases de la máquina. Fase 1, fase 2, y aquí se forma un loop cerrado. Paso por dos fases de la máquina, por lo tanto voy a poder medir, o voy a estar ante el efecto de dos resistencias, en la resistencia equivalente de la fase A, de estator, y la resistencia equivalente de la fase B, o de la fase 2. Entonces aquí es donde viene lo interesante. ¿Qué es lo que se mide? Primero que todo, porque yo tengo mediciones de
tensión y de corriente. Entonces yo voy a poder medir la resistencia de estator, la resistencia por fase, ojo, por fase de estator, como el nivel de tensión que se aplica, dividido en la corriente que se aplica, y aquí está este factor 2. ¿Por qué 2? Porque estoy pasando 2 veces por el valor de resistencia. El valor de resistencia de la fase A y el valor de resistencia de la fase B. Entonces, para poder saber una de las dos resistencias, divido el resultado en 2. Ahora, esto es válido solo si es que las resistencias de cada una de las fases son iguales, pero vamos a suponer que el motor está bien hecho y por lo tanto la resistencia de cada una de las fases es la misma porque tiene la misma cantidad de conductores. Siendo eso así, que normalmente lo es, salvo que esté con falla el motor, podemos asumir entonces que la resistencia de la fase 1 es igual a la resistencia de la fase 2. Ojo, estamos todos en estator, el rotor no existe. Y por lo tanto la resistencia de cada una de las fases va a ser la mitad de la resistencia total que se mide, porque recordar, pasamos por esta resistencia y pasamos por esta resistencia. Entonces, si hacemos un LKB, vamos a tener que el voltaje aplicado va a ser la corriente DC por la primera resistencia por la que pasa la corriente, pasa por la primera resistencia, después se sigue moviendo, después pasamos por la segunda resistencia, y eso entonces va a ser la caída de tensión completa que yo voy a observar. Luego, entonces, si yo divido voltaje que yo mido en DC sobre corriente DC, voy a tener la resistencia de las dos fases, RS1 más RS2. Por lo tanto, si yo sumo que ambas dos son iguales, ambas dos, como dice mi abuelita, entonces aquí yo tengo 2 veces la resistencia de estator. Y de ahí viene este 2 que aparece acá. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Este proceso, que es muy sencillo, o sea, yo tengo una fuente de tensión DC, un amperímetro y listo, y bueno, básicamente eso, voy a poder tener al tiro cuál es el valor de resistencia de C. Pero ojo, que lamentablemente cuando yo aplico esto, aplico un cierto nivel de tensión DC, que generalmente es baja, esa tensión, un cierto valor de corriente, que también va a ser bajo, porque estamos midiendo solamente, son mediciones. No voy a ponerme a conectar todo esto a plena carga, o suponiendo que estoy, porque lógicamente no van a aparecer esos niveles de corriente aquí, no hay nada girando, está todo quieto. Y por lo tanto, este proceso de medición nos va a entregar la resistencia en corriente continua del devanado de estator a una cierta temperatura. Para poder determinar la resistencia verdadera, vale decir, lo que nosotros metemos al circuito equivalente como R sub S, la real, hay que considerar la sección del conductor, la frecuencia de estator, en caso de que después operemos con frecuencias muy altas, pensando, por ejemplo, un variador de frecuencia que podemos llegar a 150, 200 Hz, y la temperatura de operación. Y en particular este último punto es bien interesante, porque lógicamente cuando yo esté midiendo las resistencias con este nivel de tensión y con mi pruebita, mi ensayo común y corriente, voy a estar midiendo esto a 20 grados, 25 grados, que alcanzarán los devanados al hacerle este ensayo. Pero en régimen permanente o a plena carga, los devanados de estator y los devanados de rotor no funcionan a 20 grados. Si no, pregúntenle, bueno, si alguna vez han tenido clases con Medina, Medina tenía la técnica del escupito que decía él, el escupito. Que lo que él hacía era para poder saber la temperatura de operación de los motores, es que le tiraba un escupo al motor. Si es que el escupo se evaporaba, más de 100 grados. Si el escupo quedaba ahí como que se empezaba a evaporar lentamente a 80 grados. Y si no pasaba nada, este motor está funcionando muy sobrado de cariño, 60, 50 grados. Bueno, Medina es cosa. Entonces, a lo que voy es que la temperatura de operación de un motor de inducción en régimen permanente, o incluso por debajo del régimen permanente, anda oscilando entre los 60 y los 80 grados. Si, bueno, incluso si es que lo sobreexigen 100 grados, va a depender del grado de aislamiento. Con aislamiento de F soporta hasta 105 grados sin que los aislamientos se deterioren. Así que ya 90, 95 grados perfectamente podemos tener en un motor de inducción.
Entonces hay que hacer un ajuste de la resistencia que medimos acá a la resistencia real que hay que considerar si estuviéramos en régimen permanente o a la resistencia que hay que considerar en el circuito equivalente, de por sí. Entonces la IEEE recomienda la siguiente expresión para poder hacer un ajuste por temperatura, que es la siguiente. La resistencia de estator real o resistencia de estator que se puede ocupar en el circuito equivalente va a ser la resistencia medida por este factor completo que va a depender de la temperatura, tal como se ve aquí, a la que fue medida la resistencia, que está aquí abajo, T sub A, y el valor de temperatura al que queremos nosotros operar, o al que nosotros creemos que el motor va a operar en condiciones normales. Cada uno es una constante que depende del material de los bobinados, si es que son de cobre, si es que son de aleación, si es que son de aluminio, que hay algunos bobinados perfectos completos de aluminio. Ojo que estamos todos estator, 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 estator. Nada de rotor aquí hasta el momento. Entonces acá, bueno, aquí hay algunos valores que yo averigüé, 234,5, que es este factor K1 para devanados que sean 100% cobre, y por ejemplo 225 para devanados que sean de aluminio. Ahora, esto es lo que dice la ciencia. O sea, lo teórico, lo bonito, lo preciso. Pero en la realidad, en la mayoría de los casos nadie se pone a estimar estos parámetros de manera tan precisa. Y a lo Medina Style se aproxima nomás. Así como, más o menos, si yo medí hice la prueba de C, me dio un ohm, entonces el resultado final en la máquina operando, no sé, 50, 60 Hz, a una temperatura de 60, 70 grados, y lo que hacen es aproximar. Dicen que la resistencia a su S es aproximadamente 1,5 veces la resistencia que se mide. Esto es una regla de maestro Chaquilla. O sea, tomarlo con precaución. Esto en caso de que necesiten estimar rápidamente, o no tienen más datos, o no tienen más tiempo, o qué sé yo, vale. Resistencia, 1,5 veces la resistencia que ustedes miden en la prueba de C. Y listo, se acaba. O sea, esto es, no digamos que chacota, pero es aproximado. Muy aproximado. Pero es un rango aceptable. Por ejemplo, la mayoría de estas se miden a 20-25 grados Celsius, 65 grados, 70 grados van a tener que el factor es 1,3. Y si le agregamos el efecto skin, que bueno, no digamos que el efecto skin vaya a hacer una gran diferencia, 50 Hz, pero el efecto skin, bueno, ya aumentará en vez de 1,3 a 1,33. Y así. 1,5 se estima, más o menos, anda bien la estimación. Esa es la primera prueba, DC. Con eso obtiene la resistencia de estator. Ahora, vamos con lo siguiente. Prueba de vacío. ¿Qué es lo que se hace aquí? El motor se conecta, ahora sí, a una fuente trifásica, se motorea. Vale decir, ¿qué significa que se motoree? Que el eje del rotor, tal como se ve aquí en este palito que ahora está apareciendo en color azul, el rotor se hace girar con otra máquina que se acopla. Es decir, que yo fuerzo a que el motor de inducción gire a una cierta velocidad mediante otro motor, que generalmente es de corriente continua. Porque se puede controlar mejor la velocidad. Ya vamos a llegar a eso en la siguiente unidad, en la siguiente unidad, después de la sincrónica. ¿Qué es lo que ocurre aquí entonces? Tenemos que el motor de inducción es movido, es motoreado por otro motor. No puse motoreado porque ya habría sido demasiado redundante. Motor, motoreado, motor. Típicamente una máquina DC. A velocidad sincrónica. Ojo con eso. Vamos a motorear el motor de inducción a la velocidad sincrónica. Por eso es que lo tenemos que motorear externamente. Ahora, nunca se le va a chuntar, es el término, nunca se va a lograr llevar el motor exactamente a la velocidad sincrónica, sino que va a haber leves diferencias, deslizamientos de 0,0 y tanto por ciento.
Por lo tanto, esto es también, como todo ensayo y como toda prueba, todo esto se aproxima. Son aproximaciones. Aproximación. ¿Qué es lo que se hace entonces? Aparte de poder llevar, y estamos motoreando en este momento, el motor de inducción mediante un motor DC. Se energiza el estator aplicando voltaje nominal, 380 en línea a línea en caso de, por ejemplo, los motores que hemos visto hasta ahora, y frecuencia nominal, 50 Hz, 60 Hz, va a depender. ¿Y qué es lo que se va a obtener entonces del circuito equivalente? Y esta parte es bien interesante. Pregunta para ustedes. Si yo estoy llevando el motor a velocidad sincrónica, ¿cuál es el deslizamiento que se tiene en ese momento? A velocidad sincrónica. ¿Cero? Exactamente. El deslizamiento va a ser cero. Y si el deslizamiento es cero, el campo magnético rotatorio no está siendo visto por rotor. Recuerden que el rotor está girando a velocidad sincrónica. Yo estoy alimentando la máquina con frecuencia nominal, por lo tanto el campo magnético rotatorio está girando a la misma velocidad que el rotor. Como el campo magnético rotatorio está girando a la misma velocidad del rotor, el rotor no ve que el campo magnético rotatorio está rotando, está girando. Y en específico, lo que nosotros habíamos visto acá, es que cuando S tiende a cero, toda esta resistencia completa tiende a infinito. Para decir que toda esta parte de acá es un circuito abierto y prácticamente que no existe. Para decir, en el ensayo, la prueba de vacío, como estamos trabajando con deslizamiento cero, como el rotor no está viendo al campo magnético rotatorio, entonces no se están induciendo ni tensiones ni corrientes en rotor. Y entonces se saca en el circuito equivalente. Porque es un circuito abierto. Ojo, esto es solo porque estamos aquí a velocidad sincrónica. Y por lo tanto, velocidad sincrónica. Y por lo tanto el deslizamiento es cero. Entonces, si se fijan acá, ¿qué es lo que podemos observar? ¿Qué es lo que podemos obtener? ¿Qué es lo que podemos medir? Del circuito equivalente, ¿qué es lo que obtenemos? Ah, ojo, aquí se representan, que nosotros habíamos visto que acá se representaban las pérdidas del fierro, pero ahora se me añaden, porque lógicamente estoy haciendo girar a este motor a una cierta velocidad, voy a medir una potencia activa, y esa potencia activa va a estar por parámetros del circuito equivalente, pero también va a haber una pérdida de esa potencia debido al roce y la ventilación, porque estoy haciendo girar la máquina a velocidad sincrónica, que es una velocidad considerable, y esa velocidad considerable implica que voy a tener roce y ventilación. O sea, el roce que ejerce el rotor de la máquina, bueno, si es que tiene hélices para de un ventilador acoplado a rotor, esas hélices también entonces van a suponer una pérdida. Y estas entonces se asignan a esta zona que está acá. El Danilo ya va a empezar a pasar rayas conmigo, porque siempre pasa rayas conmigo por donde yo empiezo a asignar los valores de las pérdidas, pero bueno, ahí ya lo conversamos, así que le vamos a asperezas con las pérdidas y ya no tendrían que tener problemas, porque con la ayudantía de hoy también van a ver revisar algo de esto. Y entonces acá, en esta resistencia de la rama magnetizante, voy a asignar también el roce y la ventilación. O sea, está todo metido aquí, las pérdidas adicionales del sistema metidas aquí en la rama magnetizante. Entonces, fíjense qué es lo que se obtiene. La potencia activa que yo puedo medir, potencia activa, van a ser la potencia que se disipa en los devanados de estator. Lógicamente, aquí va a haber una parte de la potencia que se disipa, y también la otra parte de la potencia que se disipa va a estar acá, en la resistencia del fierro, más roce, más ventilación, etc. Ahora, ustedes ya sabrán que el valor de pérdidas en los devanados de estator responde a 3 veces la corriente de estator o la corriente de línea al cuadrado por la resistencia de estator. Y la resistencia de estator la pudimos obtener del ensayo anterior, ensayo de C.
Así que ese dato lo tenemos. Ojo que empezamos a mezclar las pruebas, con las 3 pruebas vamos a empezar a ver que hay varias cosas que se pueden determinar. Bueno, ahora bien, lo que podemos aquí decir es que la resistencia, ojo, la resistencia debido a fierro, roce y ventilación, porque ahora está todo mezclado aquí en esta resistencia equivalente, es mucho más alta que la reactancia magnetizante. Mucho más alta. Por lo tanto, ¿qué significa que esta resistencia sea mucho más alta? Porque ahora está metida el roce y la ventilación, porque estoy haciendo girar a toda velocidad sincrónica, y en las pérdidas en el fierro. ¿Qué significa que esta resistencia de la izquierda sea mayor a la de la derecha? ¿Esto en qué se traduce? Como azul es mucho más grande que rojo, entonces la corriente que venga por aquí va a preferir irse por la reactancia magnetizante. Y como digo, todo esto son aproximaciones, y por lo tanto aquí lo que se aproxima es que como la resistencia equivalente de fierro, más roce, más ventilación, más pérdidas mecánicas, más etcétera, es mucho más grande que esta contraparte de impedancia debido a la reactancia magnetizante, entonces lo que se dice es que la corriente de vacío prácticamente que se va toda por la reactancia magnetizante. Entonces esto queda como equivalente resistencia de estator, reactancia de estator y reactancia magnetizante. Ya en las últimas de las aproximaciones esto que está aquí. Y por lo tanto, como se hace esta aproximación, se puede sacar que la impedancia medida, vale decir, la tensión de vacío dividida en la corriente de vacío, va a ser la impedancia medida de aquí para allá, y esta impedancia se puede aproximar a x sub 1 más x sub m, de manera aproximada. Como digo, todas estas son aproximaciones brutales. Todo lo que cae en esta, digamos que es la reactancia de estator, que bueno, aquí debo poner reactancia de estator y la reactancia magnetizante. Se hace esa aproximación a grosso modo. Prácticamente que toda la reactancia magnetizante, porque la reactancia magnetizante es muy grande de todas formas. Alguien aquí me podría decir, sé que algo no me calza. Vale, te compro que esta ya se eliminó hasta cierto punto, no es que se haya eliminado, sino que ya toda la corriente se va por esta parte roja. Ok, y te puedo entender que llegamos a esto que está aquí. Pero, ¿qué pasa con la resistencia? ¿Que aquí hay una resistencia? ¿Por qué no aquí no le suma una resistencia? Ya, si ustedes quieren, su alma les exige que esa resistencia esté ahí, entonces la ponen. Pero igual se complica un poco ahí el asunto, sobre todo si no tienen la manera de poder medir el ángulo de desfase que hay entre la tensión y la corriente que se mide. Porque a lo mejor la corriente AC ustedes van a poder medir cuál es la magnitud de la corriente de vacío en AC y cuál es la magnitud de la corriente AC, tal como se menciona aquí, que tenemos una tensión y una corriente. O dicen, a lo mejor, bueno, entre las tres cosas, considerando potencia, considerando tensión y considerando corriente, puedo sacar el factor de desplazamiento, y con el factor de desplazamiento puedo saber cuál es el ángulo, y con ese ángulo, entonces, por ahí puedo sacar el ángulo que hay de la impedancia. Vale, ustedes lo pueden hacer. Acá, en rigor, debía ir sumada la resistencia de estator, porque lógicamente, después de toda esta aproximación, de acá hacia acá, tenemos resistencia de estator, J por la reactancia de estator y tenemos J por la reactancia magnetizante. Por lo tanto, la suma es de esas tres. Y como sumamos esas tres, vamos a tener una parte real de impedancia y una parte imaginaria de la impedancia, y lo podemos contrastar con el ángulo que haya de desfase entre tensión y corriente. Ok. Pero si ustedes tienen una medición ahí nomás, una medición de dudosa reputación, entonces les conviene hacer esta aproximación y comerse la resistencia de estator. Porque de todas formas,
el gran peso de esa suma se la va a llevar esta. Y como el gran peso se la lleva esa, entonces la suma de esa más esa, más una pobre resistencia miserable que será de 0,1, no se justifica. Pero bueno, como digo, todas estas son aproximaciones y hay que ver cuán aproximado hacen todo esto. Entonces acá lo que podemos obtener y lo que se obtiene al final de todo esto es la suma de la reactancia de estator más la reactancia magnetizante. Esto es lo que se obtiene del ensayo de vacío. Ya sabiendo de antemano, mediante la prueba de C, cuál es la resistencia de estator. Bien. Dicho aquello. Prueba de rotor bloqueado. Y esta es muy simpática porque, bueno, si hubiésemos estado allá en presencial, yo los hubiese llevado al laboratorio, cosa de que ustedes puedan hacer la prueba de rotor bloqueado. Y que, bueno, anécdota contaba Medina que alguien por ahí en el 80 y algo se echó un motor haciendo la prueba de rotor bloqueado porque la hizo mal. Bueno, ya vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que se hace? El nombre lo dice. Bloqueamos el rotor. Se bloquea mecánicamente. Y bloquear mecánicamente hay procedimientos elegantes para poder bloquear mecánicamente el rotor. Se le acopla un motor, o se le acopla una carga muy pesada, o se le acopla un bloqueo al eje completo del motor que va engarzado en toda una masa completa para que quede todo bien fijo. O bien, como lo hacíamos nosotros en el laboratorio, con el famoso tablón. Que lo que se hacía es, teníamos el eje de rotor, teníamos una barra metálica al lado, que era en realidad donde estaba el soporte del motor, y se ponía un tablón haciendo palanca en el eje y pedía que el eje se moviera. Y nosotros teníamos que hacer la fuerza y aguantar el rotor, bloqueándolo hasta que, o sea, hasta el momento en que tuviéramos que hacer la prueba, sacábamos las mediciones y bueno, después soltábamos el tablón. O sea, un poco artesanal. Pero se decidió hacer así porque de manera más elegante, industrial, más formal, se corren más riesgos si es que se hace mal. Con el método del tablón, el motor te la puede ganar si es que estaba ejerciendo más potencia de la que debería, y por lo tanto no corres el riesgo de echar a perder el motor y que vaya a entrar en algún ciclo de operación que no corresponde. Entonces ya, se bloquea mecánicamente el rotor del motor de inducción, que allá se hace mediante el famoso tablón. La tabla se apoya en el eje y se hace palanca para que no se mueva. Y aquí es donde viene el punto muy importante, se aplica una tensión reducida en corriente alterna, tensión reducida AC, a los terminales de estator hasta alcanzar la corriente nominal. Aquí yo estoy midiendo corriente, estoy midiendo tensión, y lo que hago yo es, con el rotor bloqueado, ir aumentando el nivel de tensión hasta medir la corriente nominal. ¿Por qué? Porque ustedes saben que un motor de inducción en su partida, ¿qué significa la partida? Deslizamiento igual a 1, rotor detenido, adquiere corrientes muy altas, 6 a 7 veces la corriente nominal, ya hablamos de todo ese jaleo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros aplicamos un nivel de tensión nominal a un motor que tiene el rotor bloqueado? Lo que va a ocurrir es que la corriente que va a aparecer en la línea del rotor, o sea, en la línea de estator, perdón, en la línea del motor, que es la que entra al estator, va a ser 6 a 7 veces la corriente nominal. Y eso solamente se puede aguantar por, serán 5 segundos, 3 segundos. De hecho, hay tablas de los motores que indican el tiempo rotor bloqueado, vale decir, el tiempo máximo que puede estar un motor con el rotor bloqueado. Porque tener 5 a 7 veces la corriente nominal implica que vamos a tener 25 a 49 veces las pérdidas Joule nominales que admiten esos devanados, y por lo tanto que eso se va a calentar a niveles que no corresponden, los aislamientos van a deteriorarse, y por lo tanto van a ocurrir cortocircuitos entre los bobinados de las distintas fases y chao motor. Entonces, claro,
Lo que ocurrió aquí es que bloquearon el rotor, pusieron tensión nominal, se les olvidó que ejercía 6 a 7 veces la corriente nominal y el motor. Nos vemos en la próxima vida. Y claro, eso es lo que no hay que hacer. Lo que hay que hacer, como digo acá, aplicar tensión reducida hasta llegar a la corriente nominal. Y ese nivel de tensión es mucho más bajo del que normalmente se tendría nominal. En vez de tener 380 línea a línea, habrá que aplicar 70, 80 línea a línea para llegar a esa corriente nominal. Ya, después de esa cháchara, se registra entonces potencia, corriente y voltaje de estator. ¿Qué es lo que se obtiene del circuito equivalente? Y ahora vamos a hacer un análisis. ¿Cuál es el valor de deslizamiento que se tiene cuando el rotor está bloqueado? ¿Deslizamiento cuánto vale? 1. 1. Claro que sí. Y si el deslizamiento es 1, acá vamos a tener que esto vale 1. 1 menos 1 es 0, y esta resistencia vale 0. Tenemos un cortocircuito y por lo tanto tenemos eso hasta ahí. Ahora bien, cuando el deslizamiento es 1, la resistencia de la rama serie de rotor es mínima, y por eso que las corrientes son tan altas. Pero ahora, esto es una resistencia miserable, esto es una reactancia miserable, ya no tenemos esta resistencia que antes nos hacía el peso, una resistencia más o menos grande, pero tampoco tan grande, pero una resistencia más o menos grande. Y acá tenemos en paralelo a un monstruo formado por estas dos resistencias grandes, muy grandes, casi 2 órdenes de magnitud de diferencia. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Aproximaciones. Me como la rama magnetizante, qué rico. A sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Como aquí va entrando una cierta valor de corriente, acá la corriente va a tener que decidir, o me voy para acá, camino empinado, lleno de púas, alambre, muy difícil, mucha resistencia, o me voy por este otro camino que va para allá, donde en realidad no hay nada. Hay una resistencia pichiruchi que no me va a significar gran problema. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la corriente en esta situación en particular, en que vamos a tener que, estamos despreciando que la resistencia esta es 0, casi toda la corriente se va a ir por acá. Y como casi toda la corriente se va a ir por acá, esto se considera como un circuito abierto. Así. Luego, como les digo, estas son aproximaciones. En el ejercicio que van a ver a la tarde con Danilo, a las 2:30, van a trabajar con un ejercicio en que van a tener que determinar la corriente de partida, que es como un equivalente a esto. Y van a ver que la corriente de línea es prácticamente igual a la corriente de rotor, a pesar de que ahí sí se considera la rama magnetizante. Pero bueno, a lo que voy es, acá vamos a tener que la corriente que entra a la máquina de línea prácticamente es la misma que la que pasa rotor, y por lo tanto vamos a comernos la rama magnetizante, vamos a considerar aquí un circuito abierto, y vamos a tener este circuito tan sencillo y tan bonito que tenemos aquí, que es una aproximación, por supuesto que es aproximación, pero bastante precisa. Entonces, ¿qué es lo que se obtiene del circuito equivalente? Primero, ahora sí, vamos a hacer trampa, y vamos a poder obtener, como está todo en serie, es mucho más sencillo sacar factores o sea, factor de desplazamiento, factor de potencia, y jugar aquí un poco con potencias activas y reactivas. Vamos a medir que el coseno de teta, que va a ser el factor de desplazamiento, el factor de potencia, podríamos decir, si consideramos que todas estas son sinusoides perfectas, el factor de potencia de la máquina en esta situación va a ser la potencia que se mide activa en watts, dividido en raíz de 3 veces el nivel de tensión que se mide por fase por la corriente de rotor bobinado. Ahora, si ustedes quieren y les es más cómodo, puede ser 3 veces, y lo voy a poner aquí escrito, 3 veces el voltaje de rotor bobinado por fase por la corriente de rotor bobinado, que esto es lo que normalmente se entiende. 3 veces porque son 3 fases, 3 veces la tensión por fase
por la corriente que se está midiendo. Ahora, si es que se está midiendo cuál es la tensión línea-línea, que esto que sería el voltaje RB línea-línea, entonces línea-línea tienen que multiplicarlo por raíz de 3 y por la corriente para sacar la potencia. Es lo mismo. Entonces, el circuito equivalente vamos a tener este que es el factor de potencia para este ensayo de rotor bloqueado. Ojo que este factor de potencia, factor de desplazamiento es exclusivo para esa prueba. Vamos a poder determinar la impedancia que se genera debido a todas estas resistencias y reactancias sumadas, que va a ser tan fácil como dividir la tensión rotor bloqueado medida en la corriente rotor bloqueado medida. Y entonces, de esta impedancia y sabiendo el factor de potencia, yo puedo separarla en dos. Una mitad, que va a ser la parte real, que es la suma de las dos resistencias, estator y rotor, y ya sabemos la de estator, porque la de estator la determinamos con la prueba de C. Con la prueba de C tenemos esta, y por lo tanto ahora podemos determinar cuánto vale esa. Y adicionalmente vamos a poder saber cuál es la suma de la reactancia rotor bloqueado, y por algo tiene una prima aquí, ojo acá, que es la suma de esa más la suma de esa, y aquí arriba tienen una prima. ¿Por qué? Porque se puede dar la casualidad de que las mediciones que ustedes hagan o el ensayo que ustedes hagan lo hagan a una frecuencia que sea distinta a la nominal de la máquina. A lo mejor no tienen una fuente de tensión que calza justo con 50 Hz, por ejemplo, por decirles algo. A lo mejor tienen una fuente de tensión que es de 40, 60, 30, 25, 80, 100, anda a saber tú. Pero tienen entonces una fuente de tensión de cualquier frecuencia. Entonces, la reactancia que ustedes van a medir va a estar referida a esa frecuencia con la que ustedes están midiendo y hay que hacer un ajuste, en caso de que sea necesario. Si tienen una fuente de tensión variable de 50 Hz, como está en la IE o como se tiene en cualquier laboratorio de máquina, espectacular, y no hay que ajustar nada. Pero, en caso de que sea necesario, hay que ajustar la reactancia con respecto a la frecuencia a la que está medida. Tal como se ve aquí. Se ajusta multiplicando por la frecuencia nominal y dividido en la frecuencia de rotor bloqueado a la que se está midiendo todo esto. Y con eso se va a poder saber la suma de las reactancias de estator y de rotor. Ahora bien, alguien me podrá decir, hasta aquí maravilloso, o sea, puedo determinar pérdidas de roce de ventilación, pérdidas en el fierro, las puedo estimar, estimo resistencia de estator, estimo resistencia de rotor, estimo la suma de estas dos, pero ¿cómo las separo? ¿Cómo separo la reactancia de estator y la reactancia de rotor? Y bueno, para eso se pueden ocupar otras aproximaciones más, está lleno de aproximaciones, que dependen del tipo de motor que ustedes tengan. Y aquí me voy a devolver. En los NEMA A se cumple de manera aproximada, donde tengo el motor acá, que la reactancia de estator, referida por supuesto al mismo lado, es aproximadamente igual a la reactancia de rotor. En el diseño clase B, la reactancia de estator es aproximadamente igual a la reactancia de rotor. Y ustedes se van a dar cuenta en los ejercicios, en el de la tarea, en el de la ayudantía, que la reactancia de estator es igual a la de rotor. 0,17 J en el caso de la tarea. Son iguales las dos, reactancia de rotor y estator. Ya saben al tiro que es un NEMA A o que es un NEMA B. Si es que fuera NEMA. Si es que fuera NEMA. Diseño clase C se tiene aproximadamente en proporción 0,6 a 0,4. O sea, 6 es a 4. La reactancia de estator es a la reactancia de rotor como 6 es a 4. Y en el diseño clase C, clase D, como digo, mándenme fotos si tienen alguno, reactancia de estator sobre reactancia de rotor es aproximadamente 7 es a 3. Y con esas reglas que son, parecen sacadas de la manga de un ingeniero chapuzas, se puede entonces obtener y separar las distintas reactancias de estator y de rotor. Aquí, separar rotor y estator. Y con eso ustedes tienen el circuito equivalente completo. Faltaría la rama magnetizante, pero eso
La rama magnetizante igual se puede obtener de la combinación de las mismos ensayos. O sea, de acá a aquí, acá. ¿Se acuerdan que en la prueba de rotor bloqueado separamos reactancia de estator con reactancia de rotor? Sabemos cuál es cuál, porque bueno, si es un EMA A o un EMA B, es mitad y mitad. Se separa una mitad para el estator y una mitad para el rotor. Como se sabe la de estator, acá en la prueba de vacío, puedo obtener la reactancia magnetizante. Entonces tengo todo, tengo resistencia de estator, tengo resistencia de rotor, tengo reactancia de estator, tengo reactancia de rotor y tengo la reactancia magnetizante. Y también puedo saber o evaluar, aproximar cuál va a ser las pérdidas por roce y ventilación de la máquina sumada a la del fierro. Y eso es entonces lo que yo tenía preparado para hoy. Y acá dejé un ejemplo que yo lo voy a subir resuelto. Voy a grabar, voy a hacer un video corto de, no sé, unos 15, 20 minutos en que voy a resolver esto y lo voy a subir como material complementario durante esta semana. Cosa de que lo tengan ustedes. Y que es un ejemplo más o menos sencillo. Motor de rotor bobinado, 6 polos conectados a una cierta red. Me dan datos para plena carga o para una carga que es parecida a plena carga, me dan los datos de vacío, potencia de vacío, corriente de vacío, me dan el valor de resistencia que se midió en el ensayo DC y que determina una serie de cosas. Entonces ahora es donde viene lo bonito, porque hacemos los ensayos como si estuviera en la vida real, tienen el motor, le hacemos los ensayos, sacamos la resistencia equivalente, resistencia, reactancia, etcétera, y hacemos el circuito equivalente, lo armamos desde cero y podemos determinar todo. Podemos determinar torque, eficiencia, curva torque velocidad, el torque de partida, torque máximo, si es que hay que aplicar algún principio de control, etc. Dicho aquello, siendo las 9:25 am, los dejo en libertad de acción. Y por supuesto, si tienen alguna pregunta, me la dicen. Por supuesto, ahora ronda de preguntas, pero ya quedan en libertad de acción. ¿Alguna pregunta o consulta antes del cierre? ¿O todo claro con lo que hemos visto hasta ahora? Profe, yo tengo una duda. Sí, Tengo un enredo eh, en el tema de nombrar las corrientes. ya, Eh, ¿Cuál es la corriente nominal? ¿A cuál se le llama la corriente nominal primero? perfecto. ¿A la de entrada? Sí, ¿A la de sí. partida? No, ¿O ahí tengo un enredo? ¿Cuál es la de ya, partida? ¿La de rotor? ¿La de estator? ¿La muy bien. nominal? Vamos. Sí. Primero, vamos con calma. Cuando se habla de corrientes, en general, para medir corrientes, o te dicen corriente, todos los datos digamos, las situaciones que me dices tú, corriente de partida, corriente nominal o corriente a plena carga, etcétera, se habla de la corriente de línea. La corriente de línea es la que entra a la máquina. Si yo tuviera la máquina por acá dibujada en algún lado, aquí la vamos a mirar de frente. Bueno, ahí está en 3D. Ahí está Apernada, que se dio Apernada ahí, Apernada ahí, Apernada. Acá está la bornera, y acá están, supongamos, conexión en estrella, solamente tenemos acceso fase A, fase B, fase C. La corriente que está entrando a la máquina en los terminales, desde la red, y que yo la puedo medir acá, que es la que entra aquí, a esta se le llama las corrientes. Corriente nominal se mide aquí. Corriente de partida se mide ahí. Todas las corrientes que determinen la corriente tanto, determinen la corriente tanto, determinen la corriente de línea, determinen la corriente no sé qué, acá se mide. Porque ahí es donde se mide en la vida real. Ahora bien, ahí es donde entonces, ya sabiendo que es acá donde se mide, hay distintas situaciones. Puedes tener corriente nominal de línea, y la corriente nominal de línea va a ser tal que vas a tener carga nominal, que significa torque nominal, que es un valor de placa, por lo tanto vas a tener un deslizamiento nominal, valor de placa, que se obtiene o te lo dan, y ese deslizamiento nominal se va a traducir en que acá voy a tener que evaluar un cierto valor de deslizamiento nominal, 2, 3, 5% en el caso del motor. Ese deslizamiento nominal va a arrojarte un valor de esta resistencia, y un valor de esta resistencia va a configurar un valor de impedancia completa, y tú vas a poder determinar el nivel de la corriente que hay acá. Porque vas a tener tensión
qué sé yo, 380 ángulo cero, vas a tener todos los datos de resistencia, reactancia y esta resistencia que vas a saber su valor, y vas a poder determinar la corriente nominal que se mide, ojo, acá a la entrada de la máquina. Punto 1. Punto 2. Si tuviéramos la corriente de partida, es exactamente lo mismo. Se mide acá, se mide a la entrada de la máquina. ¿Qué es lo que cambia? Que ahora la situación de esta resistencia es distinta, porque ahora vamos a tener que para poder sacar la corriente en la partida tenemos que el rotor está detenido. Si el rotor está detenido, no está girando. Si el rotor no está girando, el deslizamiento es unitario. Y si el deslizamiento es unitario, entonces acá reemplazamos S igual 1, acá abajo S igual 1, vamos a tener que toda esta resistencia va a valer 0, entonces voy a tener otros valores para la impedancia de todo esto. Y voy a tener la misma tensión, 380 ángulo 0, tengo los valores de cada cosa y voy a poder determinar otra corriente. Esa corriente la mido aquí a la entrada, que la puedo hacer por análisis de circuito. Esta resistencia y esta reactancia en paralelo con esta que está acá, y finalmente llego a cuál es el valor de la corriente I, que justamente es lo que van a hacer en la ayudantía a la tarde, que van a calcular dos cosas, corriente en una cierta situación, y van a calcular también corriente de la partida, en estrella, en conexión delta. Y después pueden venir corrientes de línea en alguna situación en particular. No les dicen que sea nominal o no les dicen que sea de partida, sino que les dan una situación cualquiera. El motor se encuentra operando en un deslizamiento del 10%. Te dan el valor de deslizamiento. Entonces, ¿qué implica eso? Que vamos a tener un cierto valor de deslizamiento, por ejemplo, el 10% sería 0,1, ese deslizamiento se pone acá, acá, va entonces a configurar que esta resistencia va a adquirir un cierto valor, y como esa resistencia adquiere un cierto valor, entonces toda esta rama va a adquirir un cierto valor y vamos a tener otra corriente a la entrada de la máquina. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, profe, me quedó mucho más claro. Súper. Juanfra Muchas dice que tiene gracias. una consulta, pero con respecto a la tarea. Sí, bueno, recibí varios correos, contesté algunos el sábado en la mañana, por ahí, y algunos el viernes, pero justamente después, ahora en la tarde, voy a seguir respondiendo los correos del resto de la tarea. Pero de todas maneras, que me pregunten nomás, ¿cuál es la pregunta que tiene con respecto a la tarea? Juanfra. Pero, profe, tengo una duda con respecto a el ítem 2 de la tarea. Déjeme Ya, el de la rápidamente abrirlo. resistencia. Sí, en primera instancia era, 140 Nm. sí, si me podía definir, porque volví a ver las clases para como encontrar la definición, pero no encontré bien la definición de torque de partida, porque Ya, caché muy bien. trabajando el ítem 2 que el primer ítem, el A, cuando nos pedía sacar la resistencia del rotor, se utilizaba esa fórmula, pero no logré definir en mi cabeza por qué se trabaja con, como con torque de partida. Ya. Primero, el ejercicio en el ítem 2 te dice que quieres tensar los cables primero, después sacar a la carga del reposo. Son dos situaciones bien seguidas, pero son dos situaciones separadas. En la primera situación en la que hay que tensar los cables, no hay nada girando, por lo tanto la velocidad es cero. Si la velocidad es cero, el deslizamiento es unitario y ocupamos el torque, corriente, lo que sea, en la partida de la máquina, porque en la partida de la máquina tenemos deslizamiento unitario. Finalmente es eso, tener deslizamiento unitario. Y acá, nosotros en la PPT de la máquina de inducción parte 4, lámina 7, habíamos llegado a una expresión mediante el teorema de Thevenin del torque electromagnético que desarrollaba la máquina dependiendo del valor de deslizamiento. Y eso nosotros lo graficábamos y obteníamos curvas de torque y velocidad. Te debes acordar de eso. Ahora, este es el torque que desarrolla la máquina para todos los valores de deslizamiento que yo quiera evaluar. En el caso de la tarea, de ese ítem en particular, están en dos situaciones de reposo, en dos situaciones estáticas, en que el rotor no está girando. Si el rotor no está girando, entonces vamos a tener deslizamiento igual a 1.
Si el deslizamiento es igual a 1, entonces vamos a tener el siguiente caso. Vamos a tener el torque electromagnético evaluado en 1, que se le llama el torque de partida. Y por eso que lo que hay que analizar es el torque de partida. Perfecto, comprendo. Eso se da para ambos casos, como usted decía, ¿no? Para cuando cuando hay que tensar y después cuando hay que levantar la carga. Correcto. Y mi otra duda era también justamente con el segundo punto cuando te hablaba de los 200 newton metros. ¿Esto es que literalmente de 140 newton metros ahora necesita 200 newton metros o es que a esos 140 adicionalmente se le agregan 200 newton metros para levantar la carga? Ah, ya no. Son 140 newton metros, un valor absoluto. 140 newton metros yo necesito para tensar, 200 newton metros yo necesito para levantar. Pero no es que 200 newton metros más, sino que 200 newton metros. Yo le Ah, aplico a la perfecto. carga 140, se tensan los cables. Yo le aplico 200 y ahora empieza a subir lentamente. Ya, genial. Sí, que esa duda igual me había quedado, porque cuando uno lo ve en el gráfico, eh, utilizando la ecuación de torque de partida, sacando los resultados, el torque ya, eh, la- con la resistencia ideal que uno obtiene, ve que parte en 140 y empieza a subir y el torque máximo supera los 200, llega como a los 200 y tanto. Ujú. Eh, Esa interpretación que yo veo que en la curva el torque va acelerando hasta pasar los 200 y ya no sé, a 280. Pese a que en el gráfico yo lo veo así, no quiere decir que la tensión llega a ser tan alta que levanta la carga mientras está como tensando el cable, ¿cierto? Qué buena pregunta es. Porque esa es la pregunta de la tarea. Eso es lo que quiero que analicen. Igual lo voy a explicar, pero eso es lo que me hubiese gustado que analizaran ustedes. Mira, tú tienes que haber llegado con el valor de resistencia que tú elegiste. Voy a suponer, ojo, esto es un ejemplo. Nadie lo tome como que esto está bueno o está malo. Porque esto es un caso de los 4 que ustedes pueden sacar con las ecuaciones que están para esos 2 casos. Supongamos que tienes esto. Según lo que tú me narraste, tienes como partes con 140 y llegas como un valor de torque máximo, me dijiste como más de 200, y qué sé yo, 280, etcétera. Entonces tú me dijiste, me salta la duda de que si yo tengo que acá tensar los cables necesito 140, no vaya a ser que esto vaya a arrancar y me vaya a llevar a todo esto a 280 porque va a empezar a acelerar, qué sé yo. Eso es lo que me acabas de decir. Pero ahora, aquí tienes que cruzar 2 informaciones. La primera información es que necesitas 140 para tensar. Por lo tanto, aquí sacaste una curva característica. Esto que está en azul es el motor. Pero la carga para levantarse necesita 200. Por lo tanto, podríamos tener, supongamos, como es una grúa, mira, le estoy soplando cosas, la curva torque-velocidad es constante, porque es una grúa. O podríamos decir que lo está levantando. Entonces, fíjate que acá tengo 200. Esta es la curva torque-velocidad de la carga. Y esta es la curva torque-velocidad del motor en azul. Si le pongo 140 y la carga necesita 200, ¿lo lograré levantar? No, No, se tensa no hay nomás, pues, se mano. tensan los cables. Aunque sean 142, ahí va a quedar intentando, pero le Sí, pega el hasta que se estirón en funda los el motor. cables. Ahora, esto se hace en la vida real, ¿ah? Porque si necesitas 200 newton metros para levantarlo, no se te vaya a ocurrir en la vida, si operando una grúa, meterle los 200 al tiro. Porque esto implica que los cables van a pasar de tener cero tensión a tensión máxima y chao cable. Por eso que al principio se tienen que tensar los cables, cosa de que adquieran un cierto valor de resistencia, el módulo de Young, cuando ahí va a ser para poder que se tense un poco y después se levanta. Siempre se hace ese proceso, que más o menos es lo que explicaba la tarea. Ahora, esa es una primera lectura, pero fíjate también que ese es un valor de resistencia, pero la ecuación que tú obtuviste es una ecuación de segundo grado. Tienes que sacar 2 valores de resistencia. Y hay un valor de resistencia que te va a dar esa curva característica torque-velocidad y otro valor de resistencia que te va a dar esta curva torque-velocidad. Porque es una ecuación de segundo grado. Y tú tienes que elegir cuál de esas 2 resistencias es la más apropiada para cada una de las 2 aplicaciones. Sí, sí, eso lo entendí y lo pude analizar bien. Sí, mi problema era como al ver la diferencia entre como las dos cosas que divide el problema. Cuando ya están los 140, lo saqué y entiendo el por qué la resistencia
o sea, cuál resistencia que tú eliges es la correcta. Ya, Pero claro, esa resistencia la veo y tal cual como usted la dibuja acá, empieza a subir, a subir, a subir, pasa a los 200, pero esa era solo para tensar el cable, po. Porque después si yo vuelvo a claro. sacar el torque de partida para la que tiene que levantar la carga, el valor cambia, porque tiene que Sí, partir, tiene que tener una partida de 200 ahí va a ser para así. que, claro, el torque de carga no se coma al final el motor. Así es. Por eso es que tienes que ir analizando punto a punto la curva torque-velocidad, Claro. uno con respecto a otro. Así que sí, así es. Ya, y mi última duda, solo que esto llama como textual del ejercicio. El, lo de la corriente de línea que te preguntan después es tal cual como decía ahora, ¿no? Es la Yes. corriente IL, o sea, IS, Y esa es no la la que entra IR. al estator. Oh, así es, correcto. Ah, perfecto, ya. Ahí me había equivocado, lo había considerado como IR. Claro, no, no, no. Y de corriente de línea, la corriente que entra al estator, la que se puede medir afuera en los bornes de la máquina. Bacán. Ya, esas eran todas mis consultas. Muchas gracias, profe. Súper bien. ¿Alguna otra antes de cerrar? Muy bien. Entonces dejo de grabar.